Amigos, prepárense para otra inmersión en la maravilla que es nuestro cerebro. Hoy vamos a hablar de algo que desafía toda lógica y nos hace cuestionar qué es el arte, el talento y, en definitiva, de qué somos capaces realmente los seres humanos. ¿Alguna vez han visto a alguien dibujar o pintar y pensaron inmediatamente, yo jamás podría hacer algo así? La verdad es que la gran mayoría de nosotros necesitamos muchísimos años de práctica constante, clases interminables, cometer miles de errores y pasar por mucha frustración para siquiera acercarnos a producir algo decente. Pero, ¿qué pasaría si les dijera que existen personas que, de repente y sin haber tomado una sola clase de arte en toda su vida, pueden pintar o esculpir con un realismo tan impactante que te deja con la boca abierta? Imaginen esta situación por un momento. Un hombre sube a un helicóptero y da una vuelta sobre una ciudad inmensa y desconocida. Lo hace solo una vez. Después de aterrizar, se sienta frente a un lienzo en blanco y, utilizando únicamente su memoria, comienza a dibujar toda la ciudad completa. Dibuja cada edificio en su lugar exacto, cada callejuela, incluso cada ventana individual. Lo hace con una precisión fotográfica que resulta sencillamente asombrosa. Para muchos esto suena a algo imposible o sacado de una película de ciencia ficción, pero para Steven Wiltshire, quien es conocido mundialmente como el fotógrafo humano, esto es simplemente un día más en la oficina. Su cerebro, de alguna manera misteriosa, captura la información visual como si fuera una cámara de altísima resolución y luego, con una facilidad que parece pasmosa, la imprime directamente a través de su mano sobre el papel. Lo más curioso de este caso es que no se trata de que él esté interpretando la ciudad según su estado de ánimo o su visión artística personal, él la está recreando fielmente. Es como si en lugar de ver un paisaje y luego intentar dibujarlo con gran esfuerzo mental, su mente estuviera simplemente descargando el archivo de la imagen directamente desde su memoria hacia el papel. Este es el tipo de fenómeno que nos obliga a mirar hacia adentro y preguntarnos qué procesos ocurren realmente bajo nuestro cráneo. Pero el caso de Steven no es el único. Piensen también en aquellas personas que, tras sufrir un accidente inesperado o una enfermedad cerebral grave, desarrollan una habilidad artística prodigiosa de la noche a la mañana. Estamos hablando de individuos que antes del suceso no podían dibujar ni un monigote básico y que, de repente, empiezan a crear retratos que parecen fotografías o esculturas que desafían las reglas de la anatomía. Es como si el cerebro, en su intento desesperado por repararse o adaptarse a un nuevo escenario biológico, abriera una puerta a un talento latente que siempre estuvo allí, escondido en la sombra. Es un fenómeno tan fascinante como lleno de misterio. Estas personas no están aprendiendo a dibujar en el sentido tradicional de la palabra, más bien, sus manos parecen haberse convertido en una extensión directa de sus ojos, funcionando como un puente casi sin filtros entre la percepción visual y la creación física. Estos individuos, a menudo diagnosticados con lo que la ciencia llama el síndrome del sabio, o savant syndrome, nos muestran una faceta del cerebro humano que parece pura magia. Son, literalmente, artistas que no saben que son artistas, al menos hasta que su cerebro decide, por alguna razón, activar ese modo genio. Pero la pregunta que nos quita el sueño es, ¿cómo puede una máquina biológica tan compleja como la nuestra producir obras de arte de repente y sin el menor atisbo de entrenamiento previo? ¿Qué sucede exactamente dentro de sus cerebros para que la belleza del mundo se traduzca de forma tan directa y perfecta en un lienzo o en una pieza de arcilla? La respuesta, como suele suceder en la neurociencia, es mucho más alucinante de lo que cualquiera de nosotros podría imaginar. Para intentar desentrañar este misterio, primero tenemos que hablar con más detalles sobre este fenómeno llamado síndrome del sabio. Imaginen por un segundo que su cerebro es una gran orquesta sinfónica. En una situación normal, todos los instrumentos tocan en perfecta armonía, siguiendo una partitura muy compleja que les permite realizar muchísimas funciones al mismo tiempo. Podemos hablar, reconocer los rostros de nuestros amigos, planificar lo que haremos mañana y sentir emociones profundas. Sin embargo, en algunas personas con el síndrome del sabio, es como si un instrumento en particular, pongamos por ejemplo el violín principal, de repente empezara a tocar una melodía solista con una maestría inigualable, mientras el resto de la orquesta sigue un ritmo un poco diferente o incluso parece desorganizarse un poco. Esto explica por qué estos individuos a menudo enfrentan grandes dificultades en otras áreas de su vida, como puede ser el desarrollo social, la comunicación con los demás o el aprendizaje general. Sin embargo, en una o varias habilidades muy específicas, logran alcanzar niveles de excelencia que superan con creces a los de la población general.
Lo más impactante de todo es que estas habilidades suelen surgir de forma totalmente espontánea, sin entrenamiento previo, o incluso como consecuencia de un daño cerebral. Existen sabios que son matemáticos prodigiosos, músicos excepcionales y, como estamos analizando hoy, artistas visuales que nos dejan sin palabras. Aquí es donde la ciencia entra en juego para intentar explicar cómo el cerebro de un artista savant puede descargar la realidad directamente al lienzo. Aunque no existe una única respuesta definitiva, la combinación de varias teorías nos ofrece una imagen fascinante del proceso. Una de las teorías más populares y aceptadas es la que conocemos como la hipótesis de la desinhibición cortical. Para entenderla, piensen en nuestro cerebro como una gran central eléctrica que tiene muchísimos circuitos funcionando a la vez. En un cerebro típico, algunos circuitos están constantemente frenando a otros para asegurarse de que el sistema no se sobrecargue o haga algo inesperado. Es, esencialmente, un sistema de control de calidad. La parte frontal izquierda de nuestro cerebro, específicamente el lóbulo temporal izquierdo, es fundamental para tareas como el lenguaje, el pensamiento lógico y la planificación a largo plazo. Se cree que esta área también cumple un papel muy importante al filtrar la información sensorial que recibimos del exterior. Este filtro nos ayuda a generalizar y a enfocarnos únicamente en lo que consideramos importante, permitiéndonos dejar de lado todos esos detalles que el cerebro etiqueta como irrelevantes para nuestra supervivencia diaria. Pero, ¿qué sucede si este freno se daña o se debilita repentinamente? Esto puede ocurrir por diversas razones, como una lesión cerebral traumática, un derrame o incluso ciertos tipos de demencia, como la demencia frontotemporal. Cuando este filtro o sistema de control de calidad se debilita, ¡zas!, otras áreas del cerebro pueden tomar el control. A menudo es el hemisferio derecho, que se asocia más con la creatividad, las habilidades visuales y espaciales y el reconocimiento de patrones, el que se vuelve hiperactivo o accede a información que antes estaba censurada por el lóbulo izquierdo. Imagina que tienes una cámara fotográfica que viene con un software interno que automáticamente suaviza todas tus fotos, elimina los detalles innecesarios y te entrega una versión mucho más amigable y simplificada de la realidad. Para la mayoría de nosotros, esto es sumamente útil para navegar por el mundo. Pero para un savant, es como si ese software de procesamiento se apagara de golpe y empezara a recibir la imagen en formato RAW, es decir, la imagen cruda y sin editar, conservando cada píxel de información original. Además, las vías neuronales encargadas de procesar esa imagen y ejecutar los movimientos de la mano para recrearla podrían estar, de alguna manera, desatadas y libres de restricciones. De hecho, diversos estudios han demostrado que muchas personas que desarrollan estas habilidades después de sufrir una lesión, lo que llamamos sabios adquiridos, suelen presentar daños precisamente en ese lóbulo temporal izquierdo. Un ejemplo muy famoso, aunque en el ámbito musical, es el de Derek Amaro. Tras golpearse fuertemente la cabeza en una piscina, Derek se despertó con la capacidad asombrosa de tocar el piano con maestría, a pesar de que nunca antes había tocado una sola tecla. Aunque no es pintura, el principio biológico es el mismo, una región dañada del cerebro liberó el potencial de otra región que estaba reprimida. Otra teoría muy interesante sugiere que estos artistas tienen un acceso extraordinariamente directo y sin filtros a lo que llamamos memoria perceptiva. Piénsenlo de la siguiente manera: cuando ustedes ven un objeto cualquiera, su cerebro no solo registra lo que están viendo en ese instante exacto, sino que también lo compara con un vasto archivo de recuerdos visuales previos. Para la mayoría de nosotros, esta memoria es un poco borrosa, como si fueran fotos antiguas guardadas en un álbum familiar. Nosotros recordamos la idea general de un árbol, pero no recordamos cada hoja individual ni su posición exacta. Tenemos una tendencia natural a generalizar la información para ahorrar energía mental. Sin embargo, para un sabio como Stephen Wiltshire, es como si su disco duro visual almacenara cada vista con una resolución impecable y permanente. Cada detalle minúsculo, cada sombra proyectada, cada textura rugosa se registra y se puede recuperar más tarde con la fidelidad de una fotografía digital. Lo más increíble es que la interfaz entre lo que está almacenado en su memoria visual y la ejecución de sus movimientos motores parece ser excepcionalmente eficiente. Es como si el archivo de la imagen se abriera directamente en la aplicación de dibujo de su cerebro sin tener que pasar por interpretaciones o traducciones complejas. Algunos expertos llaman a esto cognición sin conocimiento, lo que significa que la habilidad está ahí y funciona a la perfección, pero la persona no puede explicar conscientemente cómo lo hace. Simplemente dibujan,
sin un proceso consciente de pensar en cómo hacerlo. También existe la posibilidad de que, en algunos de estos individuos, las conexiones neuronales en ciertas áreas estén configuradas de una manera distinta desde el nacimiento o debido a la plasticidad cerebral, creando lo que podríamos llamar autopistas neuronales mucho más eficientes para procesar información específica. Podría haber una mayor densidad de neuronas en las áreas visuales o motoras clave, o quizás rutas mucho más cortas entre el sistema que ve y el sistema que mueve la mano. Si imaginamos el cerebro como una red de carreteras, para la mayoría de nosotros, ir desde el punto de ver algo hasta el punto de dibujarlo implica tomar varias carreteras secundarias con mucho tráfico. Para un savant, parece haber una autopista directa, despejada y de alta velocidad. Esta hiperconectividad permitiría una velocidad de procesamiento increíblemente rápida de los estímulos que entran por los ojos y una traducción casi instantánea a la acción física. De alguna manera, el cerebro optimiza al máximo el flujo de información para esa habilidad en particular, aunque a veces esto ocurra a expensas de otras funciones que requieren una integración más amplia y flexible, como el lenguaje o las habilidades sociales. Como mencionamos antes, el caso de Stephen Wiltshire es uno de los más estudiados por la ciencia, y su capacidad para dibujar paisajes urbanos complejos tras una sola mirada es un testimonio vivo de todas estas teorías que estamos comentando. Pero él no es el único caso asombroso. Existen numerosos relatos documentados de personas que, tras sufrir un accidente cerebrovascular o desarrollar algún tipo de demencia, comienzan a producir obras de arte que dejan a los expertos atónitos. Se han visto casos de pacientes con demencia frontotemporal que, a medida que sus capacidades para hablar o relacionarse con los demás van disminuyendo, desarrollan una inesperada y apasionada habilidad para pintar. A menudo lo hacen con un estilo figurativo extremadamente detallado. Es un fenómeno agridulce que nos muestra cómo el daño en un área puede liberar una expresión artística profunda que había permanecido oculta durante toda la vida de esa persona. Todos estos casos nos desafían y nos obligan a reconsiderar nuestra comprensión tradicional del talento. ¿Es el arte realmente algo que solo se aprende con los años, o es quizás una capacidad innata que todos poseemos en nuestro interior pero que, en la mayoría de nosotros, se encuentra bloqueada por los mecanismos normales de procesamiento de nuestro cerebro? La existencia de estos artistas que no saben que son artistas nos abre una ventana fascinante a la asombrosa plasticidad y al potencial oculto que reside en cada uno de nuestros cerebros. Nos recuerda, de una manera muy poderosa, que todavía no entendemos del todo cómo se genera la conciencia, cómo surge el talento o qué es exactamente la creatividad. Nos muestra que el cerebro puede funcionar como un vasto almacén de habilidades latentes, esperando simplemente la combinación correcta de circunstancias para manifestarse ante el mundo. A veces esas circunstancias son innatas y otras veces, lamentablemente, son producto de una tragedia médica, pero el resultado siempre nos deja maravillados. Quizás, después de todo, en cada uno de nosotros resida un Stephen Wiltshire dormido, esperando pacientemente la oportunidad de despertar y mostrar lo que es capaz de hacer. Estos fenómenos nos obligan a ser mucho más humildes ante la inmensa complejidad del órgano más misterioso y fascinante de todo el universo conocido, ese que todos tenemos justo aquí, entre las orejas. ¿Qué otros talentos insospechados estarán aguardando su momento en los pliegues y recovecos de nuestra propia mente? Es una pregunta que, por ahora, sigue siendo una obra de arte en pleno progreso, esperando ser pintada por la ciencia del futuro. Si este viaje por los misterios del cerebro y el arte les ha parecido tan fascinante como a mí, no olviden suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas exploraciones. Nos vemos en el próximo video para seguir descubriendo juntos las maravillas del mundo y de nuestra propia mente. Para más información entra en minrora.com.